Épale Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, jueves 27 de noviembre. En el programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806. 0414-309-0806 y de faena el gym que te sigue el ritmo. Hoy, como todos los jueves, vamos a tener esta novedosa sección especialísima que estamos haciendo desde hace un par de semanas. Estamos hablando de la sección Familia, Derechos y Reveses que me honró en realizar todos los jueves con la doctora María Elena García Prú, ex jueza superior penal, especialista por supuesto en derecho penal y también en derecho de familia. Le doy la bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Bueno, muy buenas tardes, Mario, gracias. Encantada de estar una vez más aquí contigo, compartiendo este espacio e informando a todos tus seguidores y yo conectada aquí con los míos también. Y los de la radio. Y los de la radio, por supuesto, para que hablemos de estos temas tan, yo creo que inagotables, de lo que tienen que ver con la familia, pues. Así de la es. familia derechos y reveses, como bien la bautizaste esta sección. Qué bueno. Hay un tema importantísimo que vamos a estar tocando el día de hoy. Yo no sé si ustedes se recuerdan aquella tema que se puso en boga hace 25 años, cuando comenzaba el gobierno de Hugo Chávez Frías, los niños de la calle, que luego, después de algunas medidas que tomó el gobierno nacional, se comenzaron a denominar los niños de la patria. Pero bueno, ese fenómeno de los niños de la calle está nuevamente presente en la sociedad venezolana y no solamente en la capital, sino en distintas ciudades de la República, en distintos lugares del país. ¿Cuál es la condición en que estos niños y adolescentes se encuentran? ¿Por qué están en la calle? ¿Cuáles son las implicaciones legales, jurídicas de la presencia de estos niños en la calle? ¿Cuáles son las obligaciones que tiene la sociedad para con estos muchachos? ¿Cuáles son las obligaciones que tienen las familias respecto a estos muchachos? ¿Cuáles son los riesgos a que estos muchachos se exponen en la calle? En fin, hay un montón de circunstancias que rodean este fenómeno y que vamos a tratar de, en esta ocasión, de esclarecer gracias a la experticia, el conocimiento que tiene la doctora García Prú a propósito de, bueno, de que fue por muchos años jueza superior penal y especialista, que lo sigue siendo, en materia de derecho de familia. Bueno, Mario, qué bueno que comenzaste por esa, vamos a decir, esa fecha importante que fue el inicio de la gestión del presidente Chávez. Bajo ese inicio que tú diste ahorita, es importante hacer precisiones y de ahí viene gran parte del problema. Cuando el presidente Chávez asume la presidencia, año 2000, para ese año 99, para el año 2000, estaba entrando en vigencia la ley orgánica para la LOMNA, en abril del año 2000. ¿Qué pasó? Con la entrada de vigencia de la LOMNA, se cambiaron, que lo comenté en un programa anterior, hubo un cambio, que es la expresión que decimos los que manejamos un poquito este tema, un cambio de paradigma. ¿Cuál fue el cambio de paradigma? Veníamos de la ley tutelar del menor, que todos los que somos un poquito, tú sabes, la conocimos, y entra en vigencia la ONU bajo la doctrina de protección integral. ¿Qué pasó, Mario? La visión era totalmente diferente. Y te lo digo porque yo tuve la oportunidad del año 2002 al 2004 ser presidenta del extinto Instituto Nacional del Menor. ¿Ok? Me tocó vivir el dentro y por fuera
de lo que era esa grandísima institución. Que antes se denominaba Consejo Venezolano del Niño. Empezó como Consejo Venezolano hace muchísimos años. ¿Qué pasaba? Todas esas grandes instituciones que teníamos a nivel nacional, gigantescas, donde, y ahí viene la palabra albergue, se albergaban una cantidad de niños y adolescentes bajo esta visión que era la que estaba sobre la base legal de la Ley Tutelar del Menor. Al entrar en vigencia la LOMNA en el año 2000, todos esos niños adolescentes que estaban en esos albergues no podían estar allí en su gran mayoría como estaban. Porque, ¿cuál era la visión de la ley tutelar? Entre otras cosas, como que apartar, y eso es lo que hacía, apartar de la sociedad esa cantidad de niños, adolescentes que estaban en situación de calle, y en esa oportunidad no se les llamaba así, se les llamaba en situación de peligro, en situación de riesgo, en situación de abandono. Entonces estaban en las grandes casas hogares, o los muchachos que cometían delitos, que se les llamaban infractores, estaban en, bueno, el famoso aquí en Caracas, que eran los famosos Carolina Uslar, los retenes de menores, entre ellos uno muy famoso aquí en Caracas, que era el de los Chorros y el Carolina Uslar, que estaba en Antímano. El del cementerio se llamaba Ciudad Caracas. Pero el más emblemático en esa oportunidad para esa época era... Entonces, todos esos sitios que yo recorrí toda Venezuela, donde presencia tenía el INAN, habían instalaciones, por lo menos en el estado de Yaracuy, que era un estado con muchísimas instalaciones por parte que eran del INAN, con capacidad de 300 niños. Entonces, claro, todos esos niños que las mamás, porque te tocaban la puerta, a mí me pasó siendo presidenta del INAN. Mire, doctora, ya en el Carolina está una señora con 5 muchachitos que los quiere entregar. Ya lo quiere entregar. ¿Y por qué los va a entregar? Bueno, pues ya no tiene cómo cuidarlo, ya no tiene cómo mantenerlo. Y yo, no, la cosa ahora no funciona así. Antes, tú das a los muchachitos y te ibas. Y esos muchachitos quedaban en esas casas hogares, bajo cualquier medida de lo que establecía la ley tutelar. Ahora no, ahora tenemos un sistema que lo que va es a buscar la protección de esos derechos de esos chamos. ¿Cuántos derechos tiene vulnerados un chamo de los que vemos, el ejemplo típico que vemos todos los días en los semáforos, queriéndote limpiando los vidrios? Parabrisas. Cuando muchos de ellos, cuando los ves, que da mucho dolor verlos bajo efectos de drogas, verlos harapientos, verlos hasta que se ve que tienen desnutridos, que se ve que no se han bañado y cuando les preguntas si están estudiando ni siquiera están todos no están en el sistema de educación. Entonces estamos hablando de un cúmulo de derechos vulnerados. ¿Qué es lo que pasa? Que antes con la ley tutelar lo que se le eran a ese muchachito tiene necesidad, necesita casa, escuela, colegio. Ya no lo podemos ver como necesidades, sino tenemos que ver es como derechos. Y derechos vulnerados, ¿para qué? Para que esos derechos se garanticen. Y ahí ha sido el problema. Que nos acostumbramos, Mario, a verlo como que yo creo un comedor y ya yo le estoy garantizando la comida. No, está chévere, el muchachito va a comer, pero eso es pan para hoy y hambre para mañana. Porque si después no hay recursos, el comedor no puede seguir, que es lo que sea, se quedan esos muchachitos sin la alimentación, a la buena de Dios. Igual con el tema de la vivienda. Entonces, tenemos unas cifras, no manejo, y no sé si se manejan, deberían manejar las alcaldías, porque eso es una gran responsabilidad de las alcaldías en principio. ¿Cuántos muchachos tengo en situación? Porque tenemos chamos en la calle y de la calle. ¿Cuál es la diferencia para el conocimiento técnico? Los que están en la calle, en su gran mayoría, tienen grupo familiar, que también está en la calle. Ellos pasan todo el día seguramente pidiendo limosna o haciendo cualquier cosa que no debe ser para un niño, para un adolescente en la calle, y en la noche se reúnen que sus papás también están en situación de calle, debajo de un puente, en los márgenes del Guaire, qué sé yo. ¿Y el de la calle? El de la calle, ese no tiene grupo familiar. Ese fue abandonado o huyó de su hogar o lo dejaron, los papás están privados de libertad o los papás emigraron o qué sé, pero él no tiene un grupo familiar. Entonces, o es huérfano a lo mejor, murieron y entonces no hay familia o la familia que podía tener no lo quiere porque se porta mal este muchachito, que es lo que hacían, muchachitos se portaban mal y lo llevaban para el INAN.
¿Ok? Así es. Entonces, tenemos estos muchachitos deambulando con lo llaman con alta permanencia en la calle, donde terminan ¿qué? Entonces ahí vamos a la parte que no queremos verlo, cometiendo delitos. Entonces tenemos un gran número de estos muchachos, lo viví yo como juez, eran situaciones, no doctor, esa está en situación de calle. Ah, está en la calle, está en situación de calle. ¿Qué hacemos? Nada, él estaba por consumir. ¿Es un atenuante? No, no, para nada, para nada, para nada. Él cometió el delito porque él es responsable penalmente. A partir de los 14 años él responde. Pero que él sea consumidor, ahí es donde debemos intervenir. Si yo como juez veo que este muchacho, lo que lo lleva a él a la comisión del delito es el consumo de drogas, ¿ok? ¿Qué es lo que tengo yo que hacer bajo esta doctrina? Esto que está aquí en Lomna es garantizarle derechos. Porque una cosa es que hay un sistema penal, pero eso no significa que porque él cometa delito no está, sigue estando protegido por el Estado. El Estado en sus tres formas, ¿ok? Ya sea el Estado a nivel municipal, el Estado a nivel de... Sus tres niveles. Y sus tres niveles. Entonces, ¿qué hacemos con ese muchacho? Ese juez debería solicitarle al Consejo de Protección del municipio donde él está residiendo en la calle, porque la ley dice cuál sea el domicilio. Si este muchacho está en situación de calle, ¿cuál es su domicilio? Las calles de Caracas. ¿Ok? Entonces debería dictarle una medida de protección, incluirlo en un programa de alimentación, un programa de por qué no estás estudiando, hasta dónde llegaste tú, de salud, cuántas instituciones, a mí cuántas veces no me llaman a preguntarme, doctora, tengo un muchachito, dos tribunales, es consumidor, ¿a dónde lo llevo? Digo, ¿a dónde? Y empiezo uno a llamar. Mira, ¿sabes si hay un cupo? ¿Qué edad tiene? No, tiene 16. No, aquí no. Mira, hay un cupo para un muchacho que está consumiendo. ¿Qué está consumiendo? Y mira, no sé, consume. Yo no tengo las pruebas. Entonces empieza y ahí, ¿en qué termina el muchacho? Otra vez en la calle. Y ese muchacho que comenzó por hurtar cosas en vehículos, hurtar cosas en un centro comercial X, empezó a hurtar, termina con un robo agravado, porque entonces también vienen las bandas, porque saben que esto es sus mejores empleados, las bandas criminales, y utilizan a estos muchachos a cuenta de que le dan la droga y también los utilizan en la comisión de delitos. Entonces este muchacho que comenzó por hurto, después tuvo robo agravado, de robo agravado vino un homicidio. Y un cuento de nunca acabar. Y que en el mejor de los casos que quede vivo porque puede también morir en esa persecución de hechos punibles. Entonces es un tema que ha pasado en 25 años. Mira, en ocasión, en la semana pasada, el viernes, el jueves, se celebraron en el año 89, estamos hablando de 35, serían 35 años, si no me equivoco, de 35 a 36, soy mala sumando, de que se firmó la Convención sobre los Derechos del Niño. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Se celebran mucho, se hacen muchos actos. Sí. Los tantos años de la Convención, Venezuela firmó la Convención, por eso tenemos Lomna. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Qué tanta garantía de derechos estamos dando? ¿Ok? Es capaz que sí, que muchas, sí hemos avanzado y muchísimo. Hemos avanzado mucho. El solo hecho que tengamos Consejo de Protección, que tengamos la estructura que la misma ley ordena, pero lo que pasa, los programas. O sea, sí, ¿cuántos programas tengo en alcaldía para mis chamos que consumen? Pero entonces... Yo hice las estadísticas en mi alcaldía de cuántos muchachos tengo en la calle y de la calle. ¿Cuántas familias tengo en la calle? ¿Qué muchachos no están escolarizados? ¿Cuántas de esas familias es porque no tienen vivienda? Tienen trabajo, porque como famosa expresión, enséñalo a pescar, no le des el pez, ¿verdad? Todas esas personas tienen empleo. O el empleo es para hacer una esquina a vender estampitas, a vender caramelos, que a mí me aterra verlas con los niños cargados que lo utilizan de imán, porque la gente, de señuelo, ay, pobrecita con el muchachito cargado, y la gente le da la limosna, que es lo peor que podemos hacer, darle limosna, pues lo mantenemos en la calle. Entonces, bueno, eso es un tema que lo tenemos allí, que en 25 años no le hemos podido dar la solución. Insisto, no es que no hemos dado soluciones, sí, pero el tema de los muchachitos, los adolescentes, los niños de la calle y en la calle, ha sido un hueso duro de roer yo creo que para todas las alcaldías, para poder solucionar y es lamentable, es lamentable. ¿Cuánto influye en este fenómeno la crisis económica y social por la cual está atravesando la sociedad venezolana? Esta situación de salarios miserables que padece la inmensa mayoría de la clase trabajadora venezolana
de alguna manera también supongo que ha contribuido a que muchos niños salgan a la calle a ganarse la vida de alguna manera. Muchas familias, por supuesto, insisto, yo no manejo estadísticas ni tengo estadísticas. Lo que uno oye, lo que uno ve, lo que a uno le comentan. Son muchas las familias que se han quedado hasta en situación de calle, porque no pudieron seguir pagando el arriendo, porque A veces no se puede pagar ni siquiera el condominio. no pueden pagar el condominio, entonces se les hace muy cuesta arriba. Entonces, la situación económica, por supuesto que influye, obviamente que influye. Influye, mira, ¿cuál es el donde yo lo veo muy cercano? En las escuelas. La cantidad de niños que se han sido retirados de escuelas privadas y están en escuelas públicas. Ojo, yo conozco escuelas públicas maravillosas, ¿ok? No puedo decir todas, no. Tengo de escuelas públicas que yo las recomiendo ampliamente con unos docentes de verdad comprometidos, pero ha bajado muchísimo de clase media, pues, sí, que estaban sus muchachitos en colegios privados, porque ha sido una costumbre, el tener a nuestros chamos en colegios privados ha sido una costumbre muy nuestra. En otros países es elitesco el que un chamo esté estudiando en un colegio privado porque son muy costosos, pero aquí tenemos colegios privados para todo bolsillo. Hay desde muy económico a, por supuesto, muy costoso, ¿no? Pero hasta eso ha influenciado porque me toca a veces con el tema que trabajo yo con las escuelas, el cómo manejar las deudas y cómo a veces enfrentar con los papás de decirle, no tienes capacidad económica, sé que es duro. Pero dice, pero ¿y cómo va a entender eso, amigo? Bueno, lamentablemente tiene que entenderlo porque en la vida hay reveses. Entonces ya no puedes mantenerlo en este colegio privado y hay que buscarlo en lo público. Vamos a buscarle el que esté cercano a tu residencia, donde ustedes vivan y que sea el mejor. Pero ahí ha afectado mucho porque la gente está migrando a colegios públicos y los colegios públicos, como te digo, hay colegios públicos que están en muy buenas condiciones, pero hay otros que de verdad que sí a veces dan muy cercano a donde yo vivo. Me da mucho dolor a veces, porque yo mandé a unos pasantes a que hicieran toda una inspección en los colegios cercanos en mi municipio y llegaron de algunos colegios muy tristes de ver en las condiciones en que estaban estudiando los muchachos. Ok, usted decía, doctora, que los muchachos, los adolescentes, a partir de los 14 años ya tienen responsabilidad penal. ¿Qué pasa con los menores de 14 años? Porque uno se encuentra en la calle con muchachos que seguramente no llegan a 14 años, que forman parte de bandas o que actúan individualmente. ¿Qué pasa con esos muchachos desde el punto de vista penal? Cuando uno de esos muchachos comete un acto delictivo, agrede a alguien o es víctima de agresión también, porque también es muy frecuente. Claro, mira, ¿qué pasa? ¿Qué establece la misma ley? De los menores de 14 años, los chamos que cometen cualquier delito antes de cumplir las 12 de la noche, de sus 14 años, van a ser sujetos de que les impongan medidas de protección. ¿Qué son las medidas de protección? La ley establece que los 335 municipios que existen en Venezuela deberían existir 335 consejos de protección. ¿Quién dicta esa medida de protección que te estoy diciendo? Que es la que le van a... El consejo de protección. ¿Qué es lo más difícil para un consejero? Que yo siempre cuando les doy los talleres de formación a los consejeros, les digo, lo más difícil es dictar una medida de protección, porque los he conocido los casos, me ha tocado, muchachos que cometen un homicidio, por ejemplo, le causó la muerte a su padre. Sí, ¿Qué medidas de protección? Yo solo pongo hasta de trabajo, ¿qué medidas de protección? Que es garantizarle los derechos, porque la ley infiere de que ese adolescente, porque entre 12 y 14 ya son adolescentes, ¿qué lo llevó a él a la comisión del delito? Maltrato, violación de derechos, consumo de alguna droga, algún reto, porque en estos días vimos un caso por allá, un reto de porque era viral, un reto que había que matar a alguien, una cosa insólita. Sí. Entonces, bueno, pero necesita ¿qué falló? ¿En qué nos fracturamos como instituto, como la organización que la misma LOBNA creó, que dijo, esto va a proteger los derechos de los chamos, pero que estamos viendo gravemente que un chamo que agarre un arma de fuego y mate a su papá o mate a su mamá,
le dé muerte pues a sus padres o a un hermano, ya tú sabes qué pasó aquí, qué pasó en ese grupo familiar, qué pasó en ese colegio, eso fue de la noche a la mañana, eso no, eso es una cantidad de elementos y de indicios que estaban pasando con ese muchacho que nadie, dice uno, que nadie se dio cuenta que estábamos a la puerta de una bomba. Cuando ese Consejo de Protección dicta las medidas de protección, ¿cuáles son esas medidas? ¿En qué consiste esa protección? ¿Ese muchacho a dónde va? ¿Cómo se penaliza? Y cómo además se recompone su condición social para que se pueda integrar a la vida normal. ¿Cuál es la idea? Si estamos hablando de este chamo que no tiene los 14 años cumplidos, ¿qué debo yo? Primero hacer una evaluación del grupo familiar y una evaluación a él. Una evaluación psicológica, una evaluación psiquiátrica, porque podemos tener que tuvo un ataque psicótico, que tiene una condición médica, un ataque de ira. Un ataque de ira, o tiene una condición, es esquizofrénico, o tiene todo ahorita esta cantidad de condiciones que son evaluadas y diagnosticadas por un psicólogo, que pueden llevar a la comisión de delitos, son elementos de riesgo o factores de riesgo para que ese muchacho haya cometido el delito. Eso primero, debo tener aquí con un equipo multidisciplinario, ¿qué pasó aquí? El trabajador social que fue a la casa, a ver qué era lo que estaba pasando en la casa. ¿Qué está pasando? Hay una madre sobreviviente, hay hermanito, no, era que vivía con abuelos, ver dónde, cómo era el medio ambiente, el medio del familiar, cómo era su situación en la escuela, su evaluación médica, psicológica, psiquiátrica, y de allí, con ese equipo que yo siempre digo que debe existir, un criminólogo, un sociólogo, que puedan establecer cuál es la mejor orientación y medidas de protección, inclusión en un programa de tal, inclusión en un programa de tal, inclusión en un tratamiento o sea, todos los puntos que a él se le venían vulnerando, que ahora bueno, ya tenemos la desgracia, ahora hay que atacarlos. ¿Para qué? Para que no lo vuelva a hacer. Para que no lo vuelva a hacer. A mí me decían, en mi tiempo de cárceles, me decían, doctor, el que mata una vez, mata 1000 veces. Me lo decían a mí los propios. ¿Y usted lo ha comprobado? A los propios privados de libertad. Mira, de su magistratura. No, de los adolescentes, yo puedo dar fe de los adolescentes que me ha tocado trabajar de muy cerca, que han estado privados de libertad por homicidio, hoy día son ciudadanos de bien. De hecho, uno que me decía, doctora, yo maté a 20, pero ese muerto no es mío. Y hoy día son ciudadanos de bien. La gente, mira, tú estás loca. A veces la gente les molesta cuando yo a veces, yo trato de llevar algunas veces actividades, bueno, ahorita un poquito ingresar a las entidades de atención, llevar la actividad a los muchachos, y a ellos les encanta que se les lleve perro caliente. ¿Por qué? Les encanta, porque eso no lo comen comúnmente. ¿Qué cosa le gusta más a un muchacho? Comen perro caliente, ¿no? Entonces, y helado, ese tipo de cosas, comida de muchachos. Y a veces, a veces se me hace cuesta arriba yo solo de mi bolsillo, claro, sufragar, y a veces pido a la gente que colabore y dice, ¿qué? ¿Para privado de libertad? Estás como loca, yo no voy a, me dicen, yo no le voy a dar plata a malandro. Yo, chamo, pero como digo siempre, si no lo salvas a él, nadie te va a salvar a ti. Y es así. O sea, a veces perdemos eso porque nos molestan los muchachos. Igual a la gente le molesta cuando el que te está limpiando el vidrio, entonces inmediatamente subes si tienes abierto este vidrio, o te aterra, y la gente esconde, tiras la cartera para el piso, esconde el celular porque ya te sientes atracada, ya te sientes que te quitaron todo, ¿no? Y a veces el muchacho ni siquiera, en su gran mayoría, su intención en ningún momento va a ser quitarte nada. A veces pasa que, que uno se siente de alguna manera conminado, ¿no? Sí. No, se siente forzado, obligado. Sí. Porque los chicos ni siquiera le preguntan a uno, de una vez te echan el agua. Sí, no. Yo desde lejos empecé a hacerle así, que no, exacto, que no. Así es. Y nada obligado es bueno. Sí, entonces, muchos a veces también tienen respuesta, y a veces es por el mismo consumo de drogas. Cuando tú le dices que no, te golpean el vidrio, como que pues no me diste, y se molestan, ¿no? A veces yo le doy y le digo, mira, no me limpies nada, toma, aquí tiene cualquier cosa. Pero no le sigas dando, Mar. Okay. No le sigas dando, es mi consejo. Eso, explíquelo rapidísimo porque tenemos que ir a la darle pausa. A cualquier, ya sea un niño o un adulto, darle una limosna, porque eso, la limosna es mantenerlo en la calle. Porque mientras, ¿cuántos pueden reunir? Hasta reúnen hasta mucho más de lo que pueda ganar una persona con salario mínimo. Así es. Mario, a punta de limosna. Entonces, ¿tú crees que va a salir a trabajar?
No, va a seguir pidiendo. Entonces, y lo vamos a mantener en la ¿usted calle. aconseja? No. No. Ok. No se le dé limosna a nadie, ni a viejito ni a muchachito. Ok, vamos a la pausa porque corresponde precisamente a esta hora escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, cumplir también compromiso publicitario de la estación. Al regreso vamos a continuar conversando con la doctora María Elena García Prú, ex jueza superior penal, especialista en derecho penal y en derecho de familia. Estamos hablando hoy sobre este fenómeno de los niños de la calle y los niños en la calle, que son dos acepciones absolutamente distintas una de la otra desde el punto de vista técnico. Exactamente. Vamos a la pausa y leeremos después preguntas, comentarios que nos lleguen a través del Instagram @MarioVillegas100 y de las redes sociales de Radio Rumbo. Doctor, aquí seguimos en las redes. Claro. Entre tanto, cuéntenos un poquitico de esa experiencia suya en el Instituto Nacional del Menor. ¿Cuánto tiempo estuvo al frente de ese Estuve organismo? 2 años. 2 años. 2 años. A mí me solicitan ir al INAN para liquidarlo. ¿Por qué? Ya el INAN fue creado bajo la ley tutelar. Como fue creado bajo la ley tutelar, ¿El sí. Consejo Consejo Venezolano del Niño. Sí. Y año 74, si no me equivoco, creo. ¿Y qué sucede? Que al entrar en vigencia la LOMNA, el INAN no tenía razón de ser. Porque todas las instalaciones del INAN tenían que entregársele, Mario, a las alcaldías y gobernaciones. Esa era la razón. Porque la convención, que es el documento que te dije que se firmó en el año 89, que es la mamá de la LOMNA, la base de la LOMNA, busca la descentralización. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Mientras más cerca estás del problema, más rápido lo solucionas, y eso es verdad. Si yo dejo que todo lo solucione el Ejecutivo Nacional, el muchachito que está allá en Amazonas, ¿cuándo le va a llegar En cambio, si yo tengo un alcalde, el deber ser, Mario. Si yo tengo un alcalde preocupado, ese alcalde debería haber hecho la evaluación de cuánta población infanto-juvenil tengo en mi municipio, en qué condiciones se encuentra. Entonces, una vez que yo levanto mi estructura, Sí, seguimos acá. levanto mi estructura, digo, mira, entonces aquí necesito es más escuelas, necesito más escuelas, necesito más colegios, necesito más hospitales, más viviendas. Y entonces mi presupuesto, que la LOMNA dice que con prioridad absoluta para los niños, yo debo diseñar en principio mi presupuesto primero dirigido a niños, niños, adolescentes, en base a mis estadísticas. Porque si yo tengo cualquier cantidad de colegios, yo no voy a estar invirtiendo en colegios. ¿En qué voy a invertir? Mira, la deficiencia tuya son hospitales, o parques, o dotación o viviendas. Entonces eso es lo que tienen que hacer los alcaldes, que lamentablemente no se hace apegado al texto de la ley. A veces las cosas se diluyen, esa prioridad absoluta a veces queda en veremos. ¿Por qué se fue del instituto? ¿Por qué se fue? Porque yo tuve de jefa a una excelente ministra y me cambiaron de ministra. Okay. Y llegó un nuevo ministro que no me quería mucho y le renuncié y me regresé a mi tribunal. No, me regresé. Yo trabajé con María Lourdes Urbaneja, no sé dónde esté María Lourdes. Creo que embajadora en Uruguay, creo que era. Yo le tengo un cariño. Fue ministra de Salud. De Salud, ella era haciendo, y le guardo un cariño enorme porque hicimos clic las dos desde el primer día y le agradeceré eternamente la confianza que depositó en mí a María Lourdes Urbaneja. Y el señor que llegó fue otro señor allí, pues así no me quiso. Entonces una gran amiga me dijo, yo estaba muy molesta, una gran amiga, porque no fue de la mejor manera. Fue de la forma de muy maltrato. Y una amiga dijo, vete, Mari, ya cumpliste tu misión. Yo, está bien. Y me regresé por mi tribunal, porque yo me fui en comisión de servicio. Ya yo era juez y me fui en comisión de servicio. Ok, vamos ahora, amigos y amigas, a escuchar un avance del noticiero. Después vamos a leer preguntas, comentarios que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100 y también de las redes sociales de Radio Rumbo. Aquí vamos a ver a esta maravilla. Sí, sí. Esta maravilla. Pero no se refiere a ti, se refiere a la marimba, ¿oíste? Está refiriendo a la marimba, no a ti. No, me encanta. Sí, claro.
Las redes, Sí, yo mi bolígrafo. Aquí está. Ay, Dios. Después le- Se veo muy bien ahí. Te ves muy bien, claro. Guapísimo. Ya le va a echar los perros a la doctora, ¿vale? Nautirumbo se informa, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte informaron que fue revocada la concesión a 6 aerolíneas extranjeras luego de la suspensión de sus vuelos desde y hacia Venezuela de manera unilateral, tras un aviso emitido por una autoridad aeronáutica sin competencia en la llamada FIR Maiquetía. Nautirumbo se informa. La Agencia de Protección de Datos de España impuso una multa a la empresa de aeropuertos españoles y navegación aérea por más de 10 millones de euros debido a su programa de reconocimiento facial que incumple lo establecido en la normativa sobre la protección de información de los usuarios. Colapsó una laguna de aguas negras y contaminó el río Caramacate, esto en San Sebastián, Estado Aragua. La gobernación, sorda y muda, sin resolver esta delicada situación ambiental. Informó Notirumbos, 2:31 en la tarde, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Gracias. Informando y sonando. Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en buena hora. Momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, me complace mucho recomendar este servicio porque, siempre lo digo, conozco de la calidad profesional, el compromiso existencial que tiene el doctor Argenis Portillo con la salud de los adultos mayores. Es médico geriatra de una muy larga trayectoria, es también médico intensivista y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene consulta en la esquina de las Cibarras, en la avenida Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino, y presta también servicio domiciliario en el caso de que el paciente así lo requiera, así lo necesite. Tome nota, por favor, de su número telefónico que le puede resultar de suma utilidad, 0414-309-0806, 0414-309-0806, lo recomiendo ampliamente. Y continuamos en este jueves especial, porque los jueves tenemos una sección que se llama Familia, Derechos y Reveses, de la mano de la doctora María Elena García Prú, a quien tengo acá a mi lado. De verdad, muy orgulloso de esta sección que estamos realizando desde hace apenas un par de semanas, porque se trata de temas que son tan importantes, que tienen que ver con la vida de la familia, de los componentes de la familia, los derechos, los problemas, los riesgos, en fin, un conjunto de situaciones que la doctora va desmenuzando a partir del gran conocimiento que tiene, de la experiencia que tiene, porque ha sido juez superior penal y es especialista, por supuesto, en derecho penal y también en derecho de familia. Voy a permitirme leer algunos mensajes que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100 y de las redes de Radio Rumbo, para que la doctora les dé respuesta posteriormente. Por cierto, el tema que estamos tratando hoy es el que tiene que ver con los llamados niños de la calle. Y ahora agregamos, a partir de la conversación con la doctora María Elena García Prú, otro concepto, los niños en la calle, que es un concepto distinto de los niños de la calle. Ella ya lo explicó y seguramente lo explicará o abonará nuevos elementos para saber la distinción entre uno y otro concepto.
Dice @enigma5130. ¿A qué atribuye tanta corrupción en materia de niños, niñas, adolescentes hoy en día? ¿O por qué cometen tantas arbitrariedades? No sé si quiere responder de una vez o vamos leyendo. Sí, vamos leyendo. Y ustedes pueden responder cada una. Méndez Reinaldo 761. Los abuelos pueden tener la patria potestad de un menor. Okay. Vamos a ir respondiendo cada una Sí, mejor. sí. Rapidito, Vamos, respuesta ok. rápida. La primera, claro, la primera habla de corrupción. Yo he tenido la suerte de que en el trabajo, tanto el trabajo que realicé como el que vengo realizando, no me he topado con lo que muchas personas denuncian, ¿ok? Y no puedo dar fe de ello, o sea, yo realmente no puedo... Ni dar fe ni negarlo. Mira, o sea, las personas, uno lo ve por las redes sociales, ve una cantidad de denuncias, de casos, pero yo, Marilena García, no tengo, no que yo fui, que a mí, no tengo como, no me ha pasado, ¿ok? A mí particularmente. El caso de la persona de la patria potestad es exclusiva de los padres. No puede ser transferida. Ok, la única de los padres, por supuesto, biológicos, o los padres el que aparezca en el acta de nacimiento, ¿ok? ¿Cuál es otra forma de tener patria potestad? Por una adopción. Salen de esa figura los padres biológicos y entran, se borran esa historia pasada de esos padres biológicos y entra la figura de los padres que ya no serán adoptivos, sino sus padres. Pero ¿la patria potestad es siempre compartida, doctora? Siempre es compartida, salvo que haya una privación de patria potestad. Okay. Porque podemos privar de patria. Ajá. La ley te establece una serie de causales para privarte de patria potestad. Tenemos que no cumplas con las obligaciones propias de la patria potestad, que no cumplas injustificadamente, que no cumplas con la manutención, que es lo que antes llamaban pensión de alimentos, porque todavía la gente lo llama pensión de alimentos, o se llama obligación de manutención, que no cumplan con el régimen de convivencia, que es lo que antes llamaban visita, que esta persona coloque en riesgo grave a su hijo, que esta persona haya sido condenada por algún delito contra sus hijos. Tenemos una condición muy particular que no está expresamente en la LOMNA, sino porque es una ley posterior, que es la ley que tiene que ver con el abuso sexual de niños y niños adolescentes, la prevención y la erradicación del abuso sexual de niños y niños adolescentes, donde el padre que sea condenado por abuso sexual contra sus hijos, de pleno derecho, pierde la patria potestad, obvio. Okay. Padre, y como eso, sí que eso que se ponga, que sea alcohólico, pero hay algunas de estas condiciones que te privan que es un juicio bien particular en los tribunales de protección. En algunos de estos casos el padre puede, vamos a colocarla, rehabilitarse, es decir, era consumidor de drogas y estos tratamientos, puede someterse después de 2 años a que se revise, mira, ya yo estoy 0 drogas, 0 alcohol, 0 todo, yo puedo para que me rehabiliten en mi patria potestad. Eso es la patria potestad, en principio, en la patria potestad tradicional. La gente a veces se confunde la privación de patria con el ejercicio unilateral de la patria potestad, que es otra cosa. Okay. Que no está en la ley, sino por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Y es una cosa que es temporal. Explícala rapidito. Muy rápido. El caso típico, el papá que se fue del país, la mamá no lo consigue, se quedó aquí con su muchachito, necesita sacarle pasaporte, sacarle cédula, necesita tramitar cosas ante el colegio, necesita también a veces resolver cuestiones médicas, y resulta que te piden, ¿dónde está el papá? No, el papá se fue, el papá no sabemos de él, y no, que se fue por los caminos verdes, el papá no aparece. Por una decisión. Entonces, una decisión muy interesante de la Sala Constitucional estableció que cuando existen estas condiciones, que son nacieron, por supuesto, de la migración, el tribunal, la persona, que puede ser papá o la mamá, ¿no? Que se haya quedado con un muchachito, puede solicitar al tribunal este ejercicio de la patria potestad y es de manera temporal. Es un tribunal va a decir, mira, es verdad, ese tipo no aparece, mira, se fue del país, el tipo nada, no se hace responsable de nada, tengo 2 años pasando yo ronche, el hombre no pasa ni medio para los muchachitos. Entonces el tribunal autoriza que se ejerza de manera temporal
porque se puede revisar y el papá al que se le privó temporalmente la patria potestad puede decir, mira, aquí estoy yo, ahora voy a empezar a cumplir de mis obligaciones como papá. Entonces un tribunal así lo decide, pero eso no está en la ley y es en ocasión una decisión del TCJ, que ahorita eso nos ha dado a los abogados trabajo y remuneraciones. Ok. Vamos a leer, vamos a seguir leyendo los mensajes, rapidito, muchos. Méndez Reinaldo 761. Si se comprueba que un menor vive con unos padres alcohólicos y drogadictos, ¿pierden la custodia del mismo? Pero él agrega, la misma persona dice, pero los padres cumplen con sus deberes con el menor, estudio, comida, ropa, salud, etc. Ok, primero vamos a utilizar a mí me da de todo, yo a mis alumnos les prohíbo que utilicen la palabra menor, porque la palabra menor nos la quitamos los venezolanos desde que entró en vigencia la norma. Entonces tenemos que utilizar el término preciso, o es adolescente o es niño, pero bueno, entonces ya sea tú un adolescente o un niño, pero no se entiende automáticamente que es un menor de 18 años. No. Claro, en materia civil muchísimas veces se refieren en materia, el menor de tanto. Así ok, es. Pero cuando utilizamos la palabra menor, Mario nos recordaba cuál es para nosotros cuando hablamos menor, para el venezolano, la palabra menor se convirtió en un estigma. Porque tú ves en nuestras zonas populares, un menor. ¿Quién es menor? El que anda haciendo bromas, el que se anda metiendo en problemas, el jefe de una banda, el menor. Y que seguramente ese menor ya no es menor, pero se quedó bautizado como el menor. Entonces nosotros nos deslastramos de ese término menor y por eso que utilizamos la categoría precisa de niño, niña o adolescente. Entonces, bueno, si unos padres pueden cumplir, sí, le dan alimentación, sí, pero están consumiendo drogas todo el santo día. ¿Sabes el grandísimo riesgo que eso implica para esos niños? Que sus padres sean unos adictos. Mira, pueden perder la custodia. Perfectamente, pueden ser ambos, pueden ser, deberían los familiares más cercanos. Los familiares más cercanos deberían. No el Estado. El Estado pudiera, si se llegara a enterar, por casualidad llega una fiscal y se llega a enterar que existe en un lugar, pues le llegó por un mensaje. Por el 800 Ministerio Público, por decirte. Mira, en la casa tal hay una familia que tiene a 5 muchachitos, toda esa gente está todo el día consumiendo, o está preparando drogas, o qué sé yo, y los niños están expuestos. Esta fiscalía debe ir con cuerpos policiales y verificar que, pues si no, caen en gravísimo delito cometido por parte, digo yo, la persona que se haya enterado será una autoridad que había unos niños en riesgo. Ok, vamos a seguir leyendo porque tenemos muchísimos mensajes. Qué bueno, Mario, esa es la idea. Dice, Enigma 5130, que sea alcohólico o alcohólica, recordemos que también madres, que también madres violan los derechos de los niños y niñas, no estigmaticemos a los hombres, y es verdad. Claro. Y se ríe, dice, bueno, efectivamente. Pero más mensajes rapidito, amigos. Dice Carlos Antonio Jiménez, dice, por favor, pregúntale a la doctora a dónde se acude para sacar la partida de nacimiento de una persona adoptada. Ya va. ¿A dónde debe ir? Ya va, porque no sé en qué momento me está diciendo dónde se acude, si es que ya tenían la partida de nacimiento, es un proceso de adopción antiguo. Lo primero que hicieron con ese decreto de adopción, bajo la vigencia del OMNA, ¿ok? Decreto de adopción, debió irse ese decreto de adopción, con eso se fueron, porque el tribunal te da dos oficios, dos comunicaciones. Una para el registro donde nació el niño originalmente, para que anulen esa acta de nacimiento, y otra dirigida al registro donde se va a registrar la nueva acta de nacimiento con sus nuevos papás. Entonces, si supongo que me está preguntando dónde se sacó esa acta de nacimiento, la que hoy día él tiene, con la que sacó cédula, identidad, qué sé yo. La anterior queda anulada. La anterior queda anulada. Eso no queda, es erradicada del libro. No, eso queda ya ahorita, porque el SAIME tiene un sistema, y cuando uno va, ellos registran el sistema y hacen una nota marginal donde se anula esa acta de nacimiento, y al inscribir la nueva acta de nacimiento, de hecho, la nueva acta de nacimiento no te la inscriben si no está anulada la otra. Porque si no tendríamos acta vigente. Entonces, tiene que haberse anulado la anterior para poder inscribir. Entonces, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde me inscribieron? Ok. Más mensajes. Dice @fulanita soy. Dice, es cierto, por más dolor que pueda dar, no poder ayudar a esos muchachos jóvenes, es mejor no darles nada, así se vea y se sienta cruel.
Más mensajes, dice @apchepa, dice buenas tardes, tengo un caso hace 4 años y medio, soy padre de una niña de 5 años que me la dio el Consejo de Protección porque además estaba implicada con las hermanas, la madre y abuela en pedofilia. Ay, Dios. Bueno. ¿Qué se le puede recomendar a esta persona o cómo lo analizamos? No, esa persona, claro, a esas personas me imagino que había pedofilia, alguien, por supuesto, estaban abusando sexualmente de esos niños que habían, me imagino que, creo que él dijo que es el papá. Por supuesto, esas personas deben estar privadas de libertad y él debe tener la patria potestad completica, o sea, si estaba comprometida la madre de esos niños en los hechos de pedofilia, pues serían cómplices en ese terrible y grandísimo delito. Ok, tenemos más mensajes que son anteriores, pero que no los había leído, me pasé de leerlos rapidito. Ya va. Bernabé 6673 dice: saludos Mario, saludos a la linda invitada. Una pregunta, ¿qué pasa con las adolescentes de 17 años hasta mayores de edad que están haciendo pornografía en las redes sociales y después quieren estacionar a aquel? No sé qué es lo que significa estacionar a aquellos hombres que le responden. Hay que más adelante. Me imagino que debe ser que los implican en delitos porque ellas son protegidas por la ley hacer o pedir fotos pornos y después extorsionar a esos hombres que le responden. Gracias. Okay. Bueno. Es un poco complicado el mensaje. Sí, pero ya entendió. Ya entendí. ¿Qué pasa con la pornografía infantil? Y la pornografía nuestras adolescentes que se prestan. Hablamos hace rato un tema económico, ¿verdad, Mario? Que lo comentaste, ¿verdad? Entonces, este tipo de prácticas indebidas lamentablemente generan ingresos. ¿Ok? Y entonces tenemos una cantidad, mujeres y hombres, ¿ok? Que se prestan a estas prácticas, en este caso la pornografía, para hacerse de algún ingreso. ¿Qué pasa? Entonces, las personas que les encanta, ya sean hombres o mujeres, que les guste estar inmersos en esta práctica de estar viendo videos de jovencitas o jovencitos, porque no solamente, igualito como dijo ya uno de tus seguidores, que no solamente de hombres el asunto, son mujeres y hombres, están cometiendo delito, ¿ok? Y entonces, pero aquí el delito, primero estar participando y pagándole a alguien por pornografía, pero que después que yo le pasé a esta persona, ya sea la muchacha o el muchacho, adolescente o adulta, que después quiere extorsionar a esta persona porque esta persona a su vez le pidió un video, entonces lamentablemente aquí él extorsiona, la extorsionadora, eso es un delito, ya sea adolescente o ya sea adulto. Entonces, bueno, eso pasa mucho. Los adolescentes, cuando digo adolescentes, muchachas y muchachos, ellos piden lo que digo yo, que yo cuando voy a la escuela digo, la famosa foto nude. Pásame un nude, que la foto desnuda, la foto desnuda. Okay. Entonces, digo, cuando usted pasa una foto desnuda, está asumiendo muchísimo riesgo. El que lo envía y el que lo recibe. Sobre todo el que lo envía, ¿no? Ambos. Sí. Porque el que lo envía, el que envía después puede decirle al que recibe, tú me obligaste. Y que después puede pasar el que envía, el que recibe, después puede extorsionar a tengo tu foto, se la voy a enseñar a tu papá, se la voy a enseñar a tu novio. Y ahí empiezan todas las complicaciones. Entonces nos vamos a la gama de delitos informáticos, que creo que comenté en una oportunidad, que es una ley de vieja data, que no está actualizada con toda esta cantidad, inteligencia artificial, Mario. Tuve unos muchachitos que utilizaron la cara que sacaron de las muchachas de Instagram, sus compañeritas de colegio. Y ahorita es una práctica, porque está viendo un caso en México, yo le estaba comentando a un abogado que yo lo tuve como defendido. Utilizan la cara y con una app de inteligencia artificial, desvisten el cuerpo de las muchachas, porque hasta la página es misógina, porque no nada más es para mujeres, no para hombres, y crean cuerpos con la cara de una muchacha con un cuerpo que no les pertenece. Correcto. Y lo difunden. Claro. Entonces eso lo están haciendo mucho los muchachos,
Pero ajá, y ahí yo me pregunto, Mario, ¿y dónde están los papás que no están pendientes del teléfono de sus muchachos? ¿De qué aplicaciones están utilizando? Para eso, personas que critican mucho el control parental, pero es preferible tener un control parental que no tener nada. Ok, vamos rápidamente, doctora, porque tenemos muchos mensajes. Voy a leerlos todos porque nos queda poco tiempo. Dice, bueno, Méndez Reinaldo 761, que ya había escrito antes, dice, buenas tardes, Mario. Y para la invitada del jueves, que por cierto le queda muy bien ese color. Dice @León del Valle 62, me pregunto, ¿dónde está la LOBNA cuando entra la represión a los hogares venezolanos y se llevan hasta los niños aterrados pidiendo no se lleven a sus padres? ¿Dónde está la fiscalía? Más mensajes. Méndez Reinaldo dice, el INAM, que primero era el Consejo Venezolano del Niño, eran parques con piscinas, canchas, danzas, etcétera. Hasta planes vacacionales hacían para timotes. Es verdad. Dice León del Valle, en sentido de las presas políticas, muchas tienen sus hijos, poco o nulo contacto con ellos. Ese tema, por cierto, lo tocamos la semana pasada. Sí, yo vi. Dice la misma León del Valle, la calle es muy dura para los muchachos de la calle, todo para la foto y sus realidades son duras y lamentables. Amílcar Morú, buenas tardes, Mario, y a la doctora. Me gustan mucho las clases de usted y las de la doctora Sosa Gómez. La felicito, son muy buenas profesionales. Mario, te envidio, puras doctoras bellas que son invitadas a Radio Rumbo. Gracias y bendiciones. Más mensajes. Carmenca 59, pueden estudiar en el colegio público. Mi hija, mis hermanos estudiaron en colegios y liceos públicos. En estos momentos son profesionales en grandes empresas internacionales. León del Valle 62, colegios públicos, rancho con timbre, sin agua, falta de iluminación. Los que tienen comedores para la foto, depósitos de niños donde tomar partido de manera comprometida puede ser penalizado. Rapidito. Amílcar Morú, la doctora es muy jovial y tiene mucha empatía con los privados de libertad. Buen ejemplo que da, doctora eximida, gracias. Gracias. Enigma 5130, excelente trayectoria, una compañera de lujo. Recomiendo a gobernantes y a miembros del Tribunal Supremo de Justicia tomar nota de sus experiencias. Ay, gracias. Y dice @Norda Aguilar, excelente programa, saludos. Vamos a ver si tenemos más mensajes. Rápidamente. Enigma 5130. ¿Qué sucede en el caso de que unos padres inscriban como nacido en Venezuela a una niña nacida en otro país, obteniendo falsedad documental de la maternidad venezolana? Y el Charry, Mario Villegas, buenas tardes. Sabe que aquí en la avenida principal de La Urbina, calle 2, un edificio en construcción que el alcalde José Vicente Rangel avaló, dio en donación a 58 familias y hay unas personas que son recicladores y consumidores de droga y dependen droga y expenden droga y muchos niños sin estudiar y mujeres que ni le paran a sus hijos, donde se pueden denunciar a los hombres y las mujeres. Méndez Reinaldo 761, ¿están de acuerdo con regular las redes a los menores de edad? Sí. Ajá, rapidito. Marbel Ismena, buenas tardes, saludos desde Guatire, buenísimo su programa. Gracias, Marvel. Y dice Yajaira González 56, lee el mío. Caramba, ¿será que dejé de leer el mensaje de esta persona? Ajá, doctora, ¿qué podemos responderle a tantos mensajes? Mira, Mario, el tema... Así que nos queda un minutito. Sí, el tema con las escuelas. Yo creo que el tema con las escuelas es importante retomarlo y de verdad el ministro, vamos a decir, está casi recién, pues, Héctor Rodríguez, tenemos que rescatar, como dijo uno de las personas, que las escuelas públicas en Venezuela siempre fueron referencia de excelentes escuelas. Así es. Excelentes escuelas. Entonces yo creo que tenemos que rescatar, y por lo que estoy diciendo, cada vez más van a migrar de los colegios privados a los colegios públicos. Entonces necesitamos excelentes instalaciones. Como yo siempre he dicho, nuestros chamos pasan más tiempo con los docentes que a veces que con los papás, Mario. Y si no tenemos unos docentes también bien remunerados, unas escuelas en buenas condiciones. Yo recuerdo con gran cariño mi colegio. Entonces que los chamos para ellos, y yo lo digo como un lema, que para los chamos recordar su escuela sea una cosa con una nostalgia, eso que tú recuerdas aquello tan hermoso, y que recordar su escuela, o sea, el paso por la escuela, sea uno de los momentos más hermosos de su vida, y necesitamos darle esa calidad de educación a nuestros chamos, se lo merecen. Doctora, llegamos al final. Gracias, rapidito, muchas gracias a usted. No, Mario, yo agradecida un jueves más aquí contigo. Así es, yo encantada. Continuamos todos los jueves, así que las personas que han estado escribiéndonos, las personas que han estado escuchándonos, sintonizándonos,
están invitadas a que compartan con nosotros todas estas experiencias que vamos a estar viviendo los jueves con la presencia de la doctora María Elena de García Prú, ex jueza superior penal, especialista, por supuesto, en derecho penal y también en derecho de familia. El programa se llama, o la sección de los jueves se llama Familia, Derechos y Deberes, y Reveses. Y reveses. Reveses. Por supuesto, también tenemos que hablar de los deberes, Claro que sí. pero se trata de los derechos y de los reveses que esos derechos pueden tener. Así es. Así que muchísimas gracias a ustedes también, amigos, especialmente las personas que tuvieron la amabilidad de escribirnos. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Luis López, la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marco Rivera, frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con B de Venezuela, dice @enigma5130. Los jueves es una obligación Radio Rumbo. Nuestro programa ha sido una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera, del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el 0414-309-0806. Y de Faena, el gin que te sigue el ritmo. Tengan todas y todos muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, gracias, gracias.